Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos de nuevo por aquí, listos para sumergirnos juntos en un nuevo chismecito jugoso, de esos que nos encantan. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Mi nombre es Tu Nombre y en este canal nos dedicamos a explorar el fascinante mundo del espectáculo, el cine, la televisión y por supuesto, las celebridades. Hoy prepárense porque vamos a desenterrar algunos secretos, algunos detalles ocultos, algunos momentos impactantes en la vida de una de las actrices turcas más queridas y populares del momento, Demet Özdemir. Sí, señoras y señores, vamos a hablar de la reina de las comedias románticas, la chica que nos ha robado el corazón con su talento, su belleza y su carisma innegable. Demet Özdemir, un nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento, tanto en Turquía como a nivel internacional. Desde sus inicios como bailarina hasta convertirse en una estrella de la televisión, su camino ha sido un torbellino de éxitos, pero también de desafíos, de rumores y de momentos que han marcado su vida para siempre. Y hoy, vamos a indagar en algunos de esos secretos que quizás no conocías. Así que si eres fan de Demet, si te encanta su trabajo, o simplemente si te gusta estar al tanto de los últimos chismes del mundo del espectáculo, quédate conmigo porque este vídeo está hecho especialmente para ti. Prometo que te sorprenderás, te emocionarás y quizás hasta te escandalizarás un poquito con algunas de las cosas que vamos a descubrir. Pero antes de empezar, y como siempre les digo, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y déjenme un like si les gusta este tipo de contenido. Su apoyo es súper importante para mí y me motiva a seguir creando vídeos como este. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en los secretos de Demet Özdemir. Empecemos por el principio, ¿no? La mayoría de nosotros la conocemos por sus papeles protagónicos en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, y Doğduğun Kaderindir, Tu hogar es tu destino. Pero, ¿sabías que antes de ser actriz, Demet era una bailarina profesional? Así es, desde muy joven demostró un talento increíble para el baile, especialmente en el hip hop y el jazz. De hecho, formó parte del grupo de baile de apoyo de Bengu, una famosa cantante turca. Imagínense verla en el escenario, moviéndose al ritmo de la música antes de conquistar la pantalla chica. No era simplemente un hobby, era una disciplina rigurosa, con horas de ensayo y la presión de actuar frente a grandes audiencias. Este entrenamiento temprano no solo le dio una increíble agilidad y presencia escénica, sino que también le inculcó una ética de trabajo que la ha acompañado a lo largo de su carrera. Se dice que incluso en los momentos más agotadores de los rodajes, Demet siempre recuerda sus días como bailarina y encuentra la fuerza para seguir adelante. Y hablando de sus inicios, su primera incursión en la televisión no fue precisamente como actriz. Participó en un comercial de Pegasus Airlines, una aerolínea turca. Aunque fue un papel pequeño, fue su primer contacto con el mundo de la actuación y le abrió las puertas a nuevas oportunidades. A partir de ahí comenzó a tomar clases de actuación y a audicionar para diferentes proyectos. Este comercial, aunque breve, fue crucial. No solo le proporcionó una valiosa experiencia frente a la cámara, sino que también le permitió establecer contactos en la industria. Muchos directores de casting y productores notaron su potencial y la invitaron a participar en audiciones para papeles más importantes. Demet siempre ha reconocido la importancia de esta pequeña oportunidad y la ve como un punto de inflexión en su carrera. Pero el verdadero salto a la fama llegó con su papel en la serie Sana Bir Sr. Vereceğim, Te revelaré un secreto. En esta serie Demet interpretó a Aylin, una joven con poderes sobrenaturales. Aunque la serie no duró mucho tiempo, fue suficiente para que el público se fijara en ella y en su talento. De hecho, este papel le valió su primer premio como mejor actriz revelación en los Turkey Youth Awards. Sana Bir Sr. Vereceğim fue mucho más que un simple trampolín. Demet tuvo que aprender a manejar efectos especiales, a actuar en escenas de acción y a interpretar un personaje con una complejidad emocional inusual. Este desafío la obligó a crecer como actriz y a desarrollar nuevas habilidades que le serían muy útiles en el futuro. Además, la serie le permitió conectar con una audiencia joven y fiel que la seguiría apoyando a lo largo de su carrera. Después de Sana Bir Sr. Vereceğim, Demet participó en varias series y películas, pero ninguna logró alcanzar el éxito masivo que tuvo Erkencikus. En esta serie interpretó a Sanem Aydin, una joven soñadora y apasionada que trabaja en una revista de publicidad y que se enamora de su jefe, Candibit I. Interpretado por Can Yaman.
La química entre Demet y Can fue innegable y la serie se convirtió en un fenómeno mundial, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Erkenzicus fue una explosión de color, romance y humor. La serie no solo cautivó al público turco, sino que también conquistó corazones en países de todo el mundo. La historia de amor entre Sanem y Can era irresistible, y la interpretación de Demet fue absolutamente encantadora. Su naturalidad, su expresividad y su capacidad para transmitir emociones la convirtieron en una estrella instantánea. La serie generó un verdadero furor en las redes sociales, con miles de fans comentando cada episodio y creando fanpages dedicadas a la pareja protagonista. El fenómeno Erkenzicus demostró el poder de las comedias románticas turcas y abrió las puertas a otros actores y producciones del país. Pero aquí viene el primer secreto jugoso: aunque la química entre Demet y Can era evidente en la pantalla, detrás de cámaras las cosas no siempre fueron tan idílicas. Se rumorea que la relación entre los dos actores era bastante tensa y que tenían constantes desacuerdos. De hecho, después de que la serie terminó, dejaron de seguirse en las redes sociales y no volvieron a trabajar juntos. ¿Será que el amor solo existió en la pantalla? Fuentes cercanas a la producción han revelado que la tensión entre Demet y Can se debía a diferencias de personalidad y a la presión de la fama. Ambos eran jóvenes, ambiciosos y estaban lidiando con el repentino éxito de la serie. Sus métodos de trabajo eran diferentes y, a veces, chocaban. Además, la intensa atención mediática y los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla no ayudaron a mejorar la situación. Aunque nunca confirmaron ni negaron públicamente los rumores, la distancia que mantienen hasta el día de hoy sugiere que su relación fue más profesional que personal. Este tipo de situaciones son comunes en el mundo del espectáculo, donde la presión y la competencia pueden afectar las relaciones entre compañeros de trabajo. Y hablando de relaciones, la vida amorosa de Demet siempre ha sido objeto de mucha especulación. Después de su romance con Yusuf Zim, su CEO estrella en la serie Zilek Kokusu, Aroma de fresas, se le ha relacionado con varios actores y empresarios. Pero sin duda, su relación más mediática fue con el cantante Oğuzhan Koç. Su relación con Yusuf Zim fue una de las más queridas por los fans de Zilek Kokusu. Ambos eran jóvenes, guapos y parecían estar muy enamorados. Sin embargo, su romance fue breve y terminó poco después de que la serie llegara a su fin. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas, pero se rumoreó que las agendas apretadas y las diferencias de personalidad influyeron en la decisión. A pesar de la separación, Demet y Yusuf mantienen una relación cordial, y se han mostrado respeto mutuo en entrevistas y redes sociales. Demet y Oğuzhan estuvieron juntos durante varios años y parecían ser la pareja perfecta. Se comprometieron y planearon una boda de ensueño. Sin embargo, para sorpresa de todos, la pareja anunció su separación pocos meses después de casarse. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas, pero se rumoreó que había problemas de comunicación y diferentes expectativas sobre el futuro. Fue un golpe duro para Demet, que siempre se había mostrado muy enamorada de Oğuzhan. Su boda fue un evento espectacular con cientos de invitados y una cobertura mediática masiva. Demet lució radiante en su vestido de novia y la pareja parecía estar viviendo un cuento de hadas. Sin embargo, la felicidad duró poco. Los rumores sobre problemas en el matrimonio comenzaron a circular semanas antes del anuncio oficial de la separación. Aunque ambos guardaron silencio sobre las causas, se especuló que las diferencias en sus estilos de vida y las presiones de la fama habían afectado su relación. El divorcio fue un proceso doloroso para Demet, que siempre ha valorado mucho el amor y la familia. Pero Demet es una mujer fuerte y resiliente y no se dejó vencer por la adversidad. Después de su divorcio se enfocó en su carrera y en su crecimiento personal. Siguió trabajando en diferentes proyectos y demostrando su talento en cada uno de ellos. Y ahora, miren, está más radiante y exitosa que nunca. Tras su divorcio, Demet se refugió en su trabajo y en el apoyo de sus amigos y familiares. Se dedicó a perfeccionar sus habilidades como actriz y a explorar nuevas oportunidades en la industria. Participó en proyectos desafiantes que le permitieron mostrar su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. Además, se involucró en causas sociales que le apasionan, como la defensa de los derechos de los animales y la promoción de la igualdad de género. Su resiliencia y su determinación la han convertido en un modelo a seguir para muchas mujeres que admiran su fuerza y su capacidad para superar los obstáculos. Otro secreto que quizás no sabías es que Demet
T es una gran defensora de los derechos de los animales. A menudo utiliza sus redes sociales para crear conciencia sobre el maltrato animal y para promover la adopción de mascotas. Tiene varios perros rescatados y los considera parte de su familia. Es admirable ver cómo utiliza su plataforma para hacer el bien y para ayudar a los que no tienen voz. Demet ha colaborado con varias organizaciones de rescate animal y ha participado en campañas de concienciación sobre la importancia de la adopción responsable. Sus perros rescatados son una parte fundamental de su vida y a menudo comparte fotos y vídeos de ellos en sus redes sociales. Su compromiso con la causa animal es genuino y ha inspirado a muchos de sus fans a adoptar mascotas y a apoyar a organizaciones benéficas que trabajan en la defensa de los derechos de los animales. Además de su pasión por los animales, Demet también es una gran defensora de la igualdad de género y de los derechos de las mujeres. Ha participado en varias campañas para promover la educación de las niñas y para combatir la violencia de género. Siempre ha defendido la importancia de que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres y de que sean valoradas y respetadas por igual. Demet ha alzado su voz en contra de la discriminación y el acoso que sufren muchas mujeres en el mundo. Ha participado en debates y conferencias sobre la igualdad de género y ha utilizado su plataforma para promover la educación y el empoderamiento de las mujeres. Su compromiso con la causa feminista es un ejemplo de cómo las celebridades pueden utilizar su influencia para generar un impacto positivo en la sociedad. Y hablando de valores, Demet también es conocida por su humildad y su cercanía con sus fans. Siempre se muestra agradecida por el apoyo que recibe y se toma el tiempo para interactuar con sus seguidores en las redes sociales. Responde a sus comentarios, les envía mensajes de agradecimiento y organiza encuentros para conocerlos en persona. Es una prueba de que a pesar de la fama, no ha perdido su esencia y sigue siendo la misma chica sencilla y amable que era antes de convertirse en una estrella. Demet valora mucho el apoyo de sus fans y siempre se esfuerza por mantener una relación cercana y auténtica con ellos. Responde personalmente a muchos de sus mensajes y organiza sorteos y concursos para agradecerles su lealtad. En los encuentros con sus fans, se muestra accesible y cariñosa, tomándose fotos con ellos y respondiendo a sus preguntas. Su humildad y su cercanía la han convertido en una de las celebridades más queridas y respetadas de Turquía. Pero no todo ha sido un camino de rosas en la vida de Demet. También ha tenido que enfrentar críticas y polémicas. En algunas ocasiones ha sido criticada por su forma de vestir o por sus opiniones sobre ciertos temas. Pero ella siempre ha respondido con elegancia y con seguridad en sí misma, demostrando que no le importa lo que digan los demás y que seguirá siendo fiel a sí misma. Demet ha sido objeto de críticas por parte de algunos sectores de la prensa y de las redes sociales. Algunos la han juzgado por sus elecciones de vestuario, por sus opiniones políticas y por sus relaciones personales. Sin embargo, Demet siempre ha sabido mantenerse fiel a sus principios y no ha permitido que las críticas la afecten. Ha respondido con elegancia y con argumentos sólidos a aquellos que la han atacado, demostrando su inteligencia y su fortaleza. Su capacidad para mantenerse firme ante la adversidad la ha convertido en un ejemplo de valentía y de autenticidad. Y hablando de polémicas, recordemos el escándalo que se generó cuando se filtraron unas fotos de Demet en una fiesta privada. En las fotos se veía a Demet bailando y divirtiéndose con sus amigos. Algunos medios de comunicación y algunos usuarios de las redes sociales la criticaron por su comportamiento, considerándolo inapropiado para una figura pública. Sin embargo, muchos de sus fans salieron en su defensa, argumentando que Demet tiene derecho a divertirse y a disfrutar de su vida privada como cualquier otra persona. La filtración de las fotos generó un gran debate sobre la privacidad de las celebridades y sobre los límites de la libertad de expresión. Muchos defendieron el derecho de Demet a disfrutar de su vida privada sin ser juzgada por sus acciones. Otros argumentaron que como figura pública, debía ser más cuidadosa con su imagen y con sus comportamientos. Demet respondió a la polémica con un comunicado en el que defendió su derecho a divertirse y a disfrutar de su vida como cualquier otra persona. Agradeció el apoyo de sus fans y pidió respeto por su privacidad. Este incidente demostró una vez más la presión a la que están sometidas las celebridades y la dificultad que tienen para mantener su privacidad. Pero Demet supo manejar la situación con madurez y con inteligencia, evitando caer en provocaciones y defendiendo su derecho a vivir su vida como ella quiera. Su manejo de la situación fue elogiado por muchos, quienes la consideraron un ejemplo de cómo las celebridades deben defender su privacidad y su derecho a vivir una vida normal.
Otro aspecto interesante de la vida de Demet es su relación con la moda. Es considerada una de las actrices turcas más estilosas y siempre sorprende con sus looks en las alfombras rojas y en sus apariciones públicas. Ha trabajado con varios diseñadores de renombre y ha sido imagen de importantes marcas de moda. Su estilo es una mezcla de elegancia, sensualidad y modernidad, y siempre logra destacar por su buen gusto y su originalidad. Demet tiene un ojo innato para la moda y siempre sabe cómo elegir los looks que mejor le sientan. Su estilo es una inspiración para muchas mujeres que admiran su elegancia y su buen gusto. Ha colaborado con varios diseñadores turcos e internacionales y ha sido imagen de marcas de moda de renombre. Su presencia en las alfombras rojas siempre genera expectación y sus looks son analizados y comentados por los medios de comunicación. Pero más allá de la moda, Demet también es una apasionada por el cine y la televisión. Ha expresado en varias ocasiones su deseo de trabajar en proyectos más desafiantes y de interpretar personajes más complejos. Le gustaría explorar diferentes géneros y demostrar su versatilidad como actriz. Y estoy segura de que lo logrará, porque tiene el talento y la determinación para hacerlo. Demet ha manifestado su interés por participar en proyectos que la saquen de su zona de confort y que le permitan explorar diferentes facetas de su talento. Le gustaría interpretar personajes que tengan una mayor complejidad emocional y que le permitan abordar temas relevantes para la sociedad. Su ambición y su deseo de crecer como actriz la han llevado a aceptar papeles desafiantes que han puesto a prueba sus habilidades y que han demostrado su versatilidad. Y hablando de proyectos futuros, Demet tiene varios proyectos en marcha que prometen ser muy interesantes. Está trabajando en una nueva serie de televisión y también tiene planes de protagonizar una película. Todavía no se han revelado muchos detalles sobre estos proyectos, pero estoy segura de que serán un éxito y que Demet nos sorprenderá una vez más con su talento. Los nuevos proyectos de Demet generan gran expectación entre sus fans y en la industria del entretenimiento. Se espera que la nueva serie de televisión sea un éxito y que le permita consolidar su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. La película que tiene en mente protagonizar es un proyecto ambicioso que le permitirá mostrar su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos. Además de su carrera como actriz, Demet también está explorando otras facetas de su creatividad. Ha lanzado su propia línea de ropa y está trabajando en un proyecto musical. Es una mujer multifacética y ambiciosa, que siempre está buscando nuevos desafíos y nuevas formas de expresarse. Su línea de ropa refleja su estilo personal y su pasión por la moda. La colección incluye prendas elegantes y modernas que están diseñadas para mujeres que buscan un estilo sofisticado y actual. El proyecto musical es una sorpresa para sus fans y se espera que pronto revele más detalles sobre este nuevo desafío. Y para terminar con estos secretos jugosos, les voy a contar un dato curioso sobre Demet. ¿Sabían que es una gran aficionada al yoga y a la meditación? Practica yoga regularmente para mantenerse en forma física y mentalmente, y utiliza la meditación para relajarse y para controlar el estrés. Es una prueba de que se preocupa por su bienestar integral y de que busca formas saludables de afrontar los desafíos de la vida. Su práctica de yoga y meditación le ayuda a mantenerse equilibrada y a afrontar los desafíos de su carrera con serenidad y confianza. En resumen, Demet Özdemir es una mujer talentosa, trabajadora, apasionada, humilde y resiliente. Ha superado obstáculos, ha enfrentado críticas y ha sabido mantener su esencia a pesar de la fama. Es un ejemplo a seguir para muchas jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Y estoy segura de que seguirá cosechando éxitos y que nos seguirá sorprendiendo con su talento y su carisma. Bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de secretos y curiosidades sobre Demet Özdemir. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y contándoles todos estos detalles. Hemos repasado su trayectoria desde sus inicios como bailarina hasta su consolidación como una de las actrices más populares de Turquía. Hemos hablado de sus éxitos, de sus romances, de sus polémicas y de sus pasiones. Hemos descubierto algunos secretos que quizás no conocías y hemos confirmado que Demet es una mujer inspiradora y admirable. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que les haya gustado este recorrido por la vida de Demet Özdemir y que hayan aprendido algo nuevo sobre ella. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre Demet. ¿Cuál es su papel favorito? ¿Qué es lo que más admiran de ella?
¿Les gustaría que hiciera más vídeos como este sobre otras celebridades? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué les parece mi contenido. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo es súper importante para mí y me motiva a seguir creando contenido como este. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.